Bien, vamos a trabajar con la actividad a practicar de la página 66 que corresponde a la unidad número 3. La unidad número 3 inicia en la semana 7, que es en la que estamos. Esta actividad hay que realizarla hoy y subirla hoy mismo antes de las 11:50. Vamos a entrar a la semana número 7 y vamos a ir y le vamos a dar clic a la actividad a practicar de la página 66. La abrimos y nos pide como primer punto descargar el archivo del libro de Excel enlace 3.3 R1 adjunto en esta actividad. Vamos a la parte de abajo y aquí vemos el archivo, le damos clic, lo descargamos y lo abrimos. Siempre que se abre un archivo que es descargado de una página de internet, ya sea enviado por correo electrónico, en el almacenamiento de la nube o en algún repositorio, al abrirlo en Office siempre nos va a mostrar esta tira de color amarillo porque nos dice que hay que tener cuidado con los archivos de internet, algo que tiene que ver con seguridad de la información, y nos pone este botón que dice habilitar edición. Así que le vamos a dar clic ahí, si no, no vamos a poder trabajar, puesto que está en vista protegida solo el editor. Ahora sí, una vez que le dimos habilitar edición, vemos estos datos. Esta es una tabla que corresponde al directorio de una empresa. Podemos ver que en las columnas la primera fila corresponde al nombre de los campos que tiene esta tabla, por ejemplo, nombre, apellido, domicilio, teléfono, correo electrónico, edad, salario mensual. Y conforme vayamos avanzando en la práctica nos va a pedir que hagamos algunas cosas con la información que está aquí y también para capturar la pantalla. El paso número 2 nos pide que capturemos en la columna H datos de fecha de ingreso a trabajar en la compañía para los 15 empleados, y el 3 que configuremos esa columna de fecha de ingreso con formato fecha. Vamos a irnos a la columna H, no tiene absolutamente nada, entonces en la celda H1 vamos a teclear fecha de ingreso. Le damos enter y antes de colocar los datos vamos a ponerle formato a la columna. Seleccionamos la columna H, vamos con el mouse y le damos clic aquí en la letra H. Se marca toda la columna desde la primera fila hasta la última que tiene el libro de Excel, y en este grupo de comandos que se llama número existen las categorías de datos. Si le damos clic ahí vemos las diferentes categorías. Sin embargo, lo recomendable es entrar a través de este botón que dice aquí formato número al cuadro de diálogo que se llama formato celdas. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar más opciones para hacer modificaciones en el formato de las celdas seleccionadas. Vamos a darle clic ahí. Esta ventana nos va a ayudar para cambiar cualquier cosa, desde el tipo de dato que se va a introducir hasta la alineación del texto, la fuente, el borde, el relleno e inclusive proteger algunas celdas, columnas o rangos de celdas. Hoy vamos a trabajar con la pestaña de número donde viene la categoría. Entonces nos pedían que configuráramos esta columna con datos de fecha, por lo tanto el formato que vamos a elegir, la categoría principal es fecha. Cuando nosotros elegimos una categoría, algunas, del lado derecho se habilita este espacio donde dice tipo y pueden encontrar diversos formatos para la misma categoría. Las que tienen, por ejemplo, así como la primera y la segunda, que tienen un asterisco, es porque son las más utilizadas. La primera es la fecha corta, la segunda es fecha larga. Aquí podemos ver cómo pueden ir variando con diagonales, con primero el año, luego el mes, luego el día de la semana, coma, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos viendo cuál es el que vamos a ocupar. Para esta actividad vamos a seleccionar el segundo, fecha larga. Vamos a dejar la configuración regional en español México y le vamos a dar a aceptar. Ahora bien, solamente vamos a colocar una fecha en la celda H2, por ejemplo, vamos a poner, y cuando le demos enter, de manera automática nos pone el formato
de la fecha que nosotros acabamos de seleccionar. Y así podemos ir capturando para estos demás registros. Cuando tenemos un tipo de dato de fecha, podemos hacer uso de la herramienta que se llama autorrelleno. El autorrelleno se encuentra en cada una de las celdas. Cuando la seleccionamos, vemos que aquí en la esquinita pone un cuadrito un poco más grueso. Si ustedes ponen el mouse ahí, el cursor cambia de ser una cruz de color blanca a una cruz de color negra. Y cuando tenemos datos de este tipo, como la fecha, si nosotros usamos el autorrelleno, entiende Excel que lo que queremos hacer es una sucesión. Por ejemplo, y voy viendo viernes, sábado, aquí hay un errorcito, lunes, martes, aquí otra vez este error. Cuando si ustedes deciden utilizar esta herramienta y llega a aparecer algún error, pueden consultarlo en su libro en la página 100. Este error se refiere a que el dato que está ahí no cabe en la celda y hay que hacerla más ancha. Si se fijan, al poner el mouse aparece en un texto de ayuda el dato que está ahí. Entonces, solamente para agrandar una celda o una columna o una fila, me voy a posicionar en medio de la H y la I y le voy a dar doble clic. Se agranda y se acabó la. Así pueden capturar las fechas estas. Solamente se puede hacer eso con datos como los días de la semana. Por ejemplo, si lo pongo lunes y uso el auto completado hacia abajo, me hace una serie de los días de la semana. Datos numéricos como series de 1, 2, 3, 2, 4, 6 se pueden hacer con el autorrelleno. Nosotros lo vamos a utilizar mucho en la unidad número 4 cuando estemos trabajando con fórmulas y funciones. Pero para esta práctica, para motivos de ahorrar tiempo, ponemos una fecha, jalamos hacia abajo de la esquinita y vamos a tener fecha para todo. No importa que sea una después de otra. Con eso cumplimos con el paso 2 y 3. Vamos al 4 y 5 y se ingresa un salario a cada persona en la columna salario mensual y define a la columna salario mensual en formato moneda con símbolo de pesos mexicanos y 2 decimales. Vamos a la de salario mensual, vamos a ponerle formato primero, damos clic en la letra G y nos vamos otra vez a formato de celdas aquí y vamos a elegir moneda, 2 decimales y el símbolo, le vamos a dar clic aquí y vamos a buscar Español México. Estas ahora alteraciones que tiene el formato, como vimos en fecha, estaba la fecha larga, fecha corta, con diagonales, con guiones, primero del año, etc. Aquí hay otra cosa. Como estamos trabajando con un dato numérico, como son las cantidades monetarias, puede ser que si los números negativos los vamos a colocar en un formato normal, color negro, color rojo, color negro con el signo de menos, color rojo con el signo de menos. ¿A qué se refiere? Bueno, que si yo selecciono, por ejemplo, los de color rojo, como este de aquí de abajo, si yo lo selecciono y yo voy a poner esta cantidad, pues de manera automática me pone el formato que acabo de seleccionar. Pero bien, no queremos eso, queremos que nos ponga moneda, 2 decimales, aquí el símbolo Español México, aquí lo voy buscando y aquí está. Y dejo seleccionado el de números negativos, el que está por default. Le doy a aceptar y listo. Entonces capturo aquí las cantidades que yo quiera. Bien, ya que terminé de capturar las cantidades del salario mensual, regreso a ver las instrucciones. Terminamos con el punto 4 y 5. Ahora vamos a hacer el punto 6, que es aplicar formato de número a la columna de edad. Hacemos lo mismo, damos clic a la columna de edad, vamos por acá, seleccionamos número, pero le vamos a quitar los decimales porque pues no puedes tener 3.4 años, 3.23 años. Vamos a darle a aceptar y listo. Aparentemente no pasó nada. Sin embargo, si ustedes observaron, antes de colocar el formato, la columna de edad aquí decía general y una vez que lo pusimos, ahora dice número.
Esto nos ayuda para el tratamiento de la información. Seguimos. Punto 7. Personaliza el formato de la columna teléfono para que muestre el código del país, la LADA y el número de teléfono. Ustedes pueden ver que la columna de teléfono tiene datos ya, y si los revisamos, cada dato tiene 10 dígitos, que es el número de teléfono considerando la LADA y el teléfono. Entonces vamos a hacer que se le agregue a través de un formato de datos el código del país, nos separe la LADA y luego ponga el número de teléfono. Para eso, como esta práctica es de formato de datos, vamos a seleccionar la columna D, vamos a ir a número, otra vez aquí, formato de celdas, pero ahora nos vamos a ir a la opción de personalizado. Y aquí van a encontrar muchas opciones que ya existen, pero en ninguna de ellas se va a ajustar a lo que ocupamos ahorita. Y lo que ocupamos es que nos separe, nos ponga el código del país, nos ponga entre paréntesis 3 números que corresponden a la LADA, luego otros 3 y luego 4, que nos separe de esa manera. Entonces vamos a crear nuestro propio formato personalizado. Aquí donde dice tipo estándar, vamos a borrar estándar y vamos a empezar a escribir. Cuando yo quiero crear un tipo de dato personalizado, si necesito que algo sea una constante en todos, pues lo escribo directamente. Por ejemplo, aquí más 52, que es el código del país de México. Pongo un espacio, pongo un paréntesis. ¿Esto qué va a hacer? Al dato que está en la celda le va a agregar estos caracteres que acabo de escribir. Ahora, quiero que dentro de los paréntesis me ponga 3 números de los que ya existen en la celda. Entonces voy a colocar 3 signos de número, o como ustedes los conocen, hashtag o gato. Y después de esos 3 cierro el paréntesis. Entonces puse más 52, espacio, paréntesis, 3 signos de número, que significa que de los números que hay va a agarrar los primeros 3 y los va a colocar adentro del paréntesis. Luego damos un espacio, ponemos otros 3 signos de gato, un espacio y luego 4. Y vemos que tiene este formato. Cada vez que ustedes vean en un tipo de dato personalizado estos símbolos de gato, significa que los números que se encuentren en la celda los van a colocar en el formato que está seleccionado. Si tienes 2 números, los van a organizar de esta manera. Si tienes 1, si tienes 3, dependiendo del formato que acabes de elegir, o bien crear uno como lo estamos haciendo en este momento. Una vez que tengo configurado este tipo de dato personalizado de esta manera, le voy a dar a aceptar y vemos como todos los datos que ya están ahí se ajustan al formato que acabamos de crear. De igual forma, si ustedes teclearan un nuevo dato aquí abajo, va a tomar la misma forma. ¿Por qué? Porque estamos seleccionando toda la columna. De esta manera se personaliza un tipo de dato. Siguiente punto es copiar a la columna de sueldo mensual y pegar solamente sus valores en la columna J. Antes de realizar esta acción, vamos a hacer que toda esta tabla, incluido fecha de ingreso, tenga bordes, porque fecha de ingreso quedó por fuera de la tabla con bordes. Entonces hay varias formas de seleccionar un rango de datos. El primero es con el mouse dar clic, arrastrar el mouse y soltando para acá. Es el más rápido. Sin embargo, si no están muy habituados al uso del mouse para hacer este tipo de cosas, es recomendable que no lo hagan, porque pueden cometer errores, como por ejemplo jalarlo de la orilla y usar el auto relleno o el auto completado y me llevo el mismo dato que está en la primera celda. Si esto pasa, pues presiono control Z y ya se regresa. Otra cosa que puede pasar es que lo agarren de las esquinas del borde, lo suelten, y como normalmente estos cuadros de diálogo no los leemos, le terminamos dando a aceptar aquí donde dice que hay datos y que si los quiero reemplazar, y pues me borra lo que tenía con lo que acabo de jalar de la celda anterior. Entonces, la forma que nos permite cometer menos errores es utilizar la ventana o cuadro de nombre de la interfaz de Excel, que es esta de acá, utilizando los rangos.
quedamos que un rango de celdas es colocar la celda inicial, 2 puntos y la celda final. Entonces, esta tabla empieza en A1 y termina en H16. Entonces aquí vamos a colocar A1, 2 puntos, H16, le vamos a dar Enter y nos va a seleccionar el rango de datos. Así no cometemos errores y tenemos únicamente los datos que ocupan. Ingreso otra vez al formato de celdas, pero ahora me voy a ir a la pestaña borde. Y el borde se configura de la siguiente manera. Se elige el estilo de línea, el color y qué bordes son los que voy a marcar. Para esta actividad vamos a seleccionar este borde que está al final de la primera columna. Vamos a dejar el color automático y vamos a decirle que marque el contorno y el interior. Y aquí vemos cómo se marcan los bordes de la tabla. Esta es una vista previa, le damos a aceptar y listo, ya tenemos la fecha de ingreso. Ahora sí, vamos a realizar el paso que nos queda pendiente, copiar a la columna saldo mensual y pegar solo los valores en la columna J. Dentro de la suite de Office, todo lo que es Word, PowerPoint, Excel, tienen una herramienta que se llama pegado especial, la cual sirve para que cuando copiamos y pegamos cierta información de alguna otra fuente o dentro de la misma otra sección del documento, podamos pegarlo con un formato distinto o sin formato o como una imagen. Entonces, en el caso de Excel, el pegar solamente los valores nos va a ayudar para cuando queramos utilizar algunos resultados de fórmulas y funciones de una hoja de cálculo. Recuerden que vimos en la clase anterior que las hojas de cálculo eran configuradas y eran de uso único. Significa que las fórmulas que yo llegué a hacer en esta hoja solamente funcionan en esta hoja. Si me llevo la información de resultados a otra, me va a marcar error porque no existen los mismos datos. Entonces, para eso nos va a servir lo que vamos a hacer ahorita. Seleccionamos la columna G, que es la de salario mensual, le vamos a dar copiar. En el momento que le damos copiar, se nos va a marcar con unas líneas punteadas alrededor. Eso significa que ya fue pasado al portapapeles. Si se fijan, aquí se activó el portapapeles. Me voy a ir a la columna J y le voy a dar clic derecho y en el menú contextual voy a elegir la opción pegado especial. Solamente le voy a dar clic aquí donde dice pegado especial para ver los diferentes tipos de pegado. Tengo pegar todo, que es un copy y pega común y corriente, pegar solo fórmulas, solo los valores, el formato, comentarios, nota, pegar una operación, por ejemplo, si quiero que me pegue la suma de todos, la resta de todos, la multiplicación, la división. Si tengo celdas en blanco, que la salte, y la transpuesta, si es transponer, significa que lo que es una columna lo va a convertir en una fila y lo que es una fila lo va a convertir en una columna. En este caso la actividad me pide que pegue solo los valores, entonces le doy clic aquí a valores y luego aceptar y listo. Me llevé los datos de la columna G a la J, pero ya no tienen formato, ya no tiene el formato moneda. Ahora la columna J es general, mientras que la G es de tipo moneda. De esta manera terminamos con la práctica y hay que hacer el último paso que pide que guardemos los cambios asignando como nuevo nombre tus iniciales seguidas de esto. Esta información ya la puedo seleccionar, copiar y lo vamos a enviar. Vengo para acá. Como este archivo ya tiene un nombre, lo que tengo que hacer es irme a archivo, guardar como, examinar y aquí ponerle mis iniciales y pegar lo que me traje de la plataforma, que es el nombre. Le doy guardar y ahora sí, verifico que esté el nombre correcto. Guardo por si acaso, cierro y lo subo. Recuerden que tienen hasta el día de hoy a las 11:59 de la noche.